Vexcable TV, un canal para todos. A ver, muy bien amigos, continuamos aquí en Vexcable Televisión en Política y Poder y ya estamos con Wilson Miñope, que es coordinador de la región del transporte público aquí en Lambayeque. Wilson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bienvenido de nuevo a nuestro programa. ¿Cómo está, amigo Wilder? Muy buenos días, gusto nuevamente de conversar con usted. Wilson, yo quería preguntarte, ¿cómo han empezado las relaciones con la municipalidad? ¿Ya se han podido reunir? ¿Hay algunos acuerdos para mejorar un poco el transporte? ¿Cómo están sus relaciones con el nuevo gobierno municipal? Bueno, hasta el momento frías. Hemos tratado de reunirnos con la actual alcaldesa, a quien se le hemos solicitado incluso antes de que asuma el mandato municipal. No hemos obtenido una respuesta satisfactoria porque primero nos mencionó que estaba en el proceso de transferencia, ¿no?, de cargo, y entendimos eso. Esperábamos las primeras semanas para ser convocados a una reunión porque es lo correcto, ¿no? Lamentablemente hasta el momento no se da esa ansiada reunión con la alcaldesa, con quien sí hemos conversado con el nuevo gerente encargado de esta gerencia de transportes, que es el área más convulsionada en el sector transportes en la provincia de Chiclayo, sobre todo en la región Lambayeque, porque es una de las más importantes. Gerente encargado, ¿por qué? Porque esta gerencia de transportes, cuando asumió el 1 de enero la alcaldesa Yané Cubas, no encontraba el cuadro o no encontraba el profesional idóneo para ocupar esta importante gerencia de transportes. Estuvo esa gerencia céfala por 10 días, inoperativa totalmente, porque le bloquearon los accesos a los trabajadores, porque no hubo ni siquiera mesa de partes para recepción de documentos y por lo tanto miles de procedimientos administrativos quedaron paralizados, teniendo en cuenta que a raíz de la transferencia de cargo el 15 de diciembre la gestión anterior hizo un corte de todos los expedientes que estaban en proceso de resolución. O sea, ¿se ha pasado Chiclayo 10 días sin gerente de transporte? Así es, y solamente tenemos gerente de transportes, porque no hay ni subgerente de transportes, que es el operativo de esta gerencia de transportes, y no hay subgerente de tránsito, que tiene que ver todo el tema de señalítica, curso de seguridad vial, el tema de los semáforos, ¿no? Entonces, esta gerencia está encargada, si bien es cierto, a un abogado de planta de la municipalidad, que es el doctor Ulises Montenegro, quien conoce este sector y por quien esperamos que en todo caso su nombramiento sea definitivo y él pueda definir sus cuadros. ¿Y en esta reunión que han tenido, qué cosa ha sido? ¿Una reunión solo de salud o ya de trabajo? Por supuesto, sobre porque un no ha sido listado de puntos para ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que al no tener convocatoria de otra parte de la autoridad, nosotros nos hemos constituido el día lunes de esta semana a la gerencia de transportes con todos los directivos que agremian nuestra agrupación gremial, en donde primero hemos hecho un saludo cordial, porque es lo correcto, ¿no? Claro. Y le hemos expuesto los problemas que quedaban pendientes y cuáles tenemos por solucionar con ellos, como un tema muy, muy importante para nosotros, que es el tema de la informalidad y el ordenamiento de la ciudad. Informalidad que lamentablemente está escapando todos los límites, está por encima de los transportistas formales, está sobre el 70% de la informalidad de la ciudad. ¿Por qué? Porque es algo que lo ha permitido diversas gestiones a lo largo del tiempo y el año pasado se ha acrecentado aún mucho más, ¿no? Y en el mes de diciembre, como ya los gobernantes se van, prácticamente dejan a libre albedrío todo esto, ¿no? ¿Tú recuerdas cuántas rutas hay de transporte formal en Chiclayo, por lo menos en el papel? ¿Por qué en Chiclayo uno no ve por lo menos unas cúster, un transporte público señalizado, es decir, donde en el parabrisas se pueda ver y se pueda decir la Che1 por Chiclayo, la Che4, mira, quiero irme a Santa Victoria y le puedan decir, mira, tómate la Che11. Entonces, te comento... ¿por qué no se ven ese tipo de buses de 10 o de 15 metros circulando por Chiclayo? Por dos puntos importantes, Wilder. Chiclayo es una de las ciudades que tiene más ordenanzas en cuanto a tema de paraderos y de zonas de embarque y desembarque. Son letra muerta que no se cumplen. Existen anillos viales vigentes que tampoco se cumplen. Existen empresas formales autorizadas por la Municipalidad de Chiclayo a través de la Gerencia Regional de Transporte, de la Gerencia de Transportes,
en donde estos van por diversos puntos de la ciudad, lo que tú comentas, ¿no? Existen empresas de camionetas rurales, que son las compis que llamamos, existen empresas de autos colectivos, urbanos, interurbanos, que tienen autorización y que muchas veces están identificados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la informalidad ha tomado por asalto todas estas rutas y la municipalidad no tiene la logística para poder fiscalizar y por lo tanto este es un desorden total en la ciudad de Chiclayo. Lamentablemente el tema de buses de 11, 12 o 13 metros que nosotros quisiéramos para Chiclayo no funcionan y no tienen estabilidad para poder laborar por este tema, la informalidad, ¿no? Dos, las vías de la ciudad, lamentablemente usted sabe cómo está Chiclayo, Bueno, está totalmente con muchos destruida, ¿no? huecos, por decirlo de alguna Existe ya un sistema integral de transporte para la ciudad de Chiclayo que tampoco lamentablemente no tiene ni pie de cabeza, lo conversábamos el año pasado. Chiclayo tiene que lamentablemente todo su sistema vial en cuanto a transitabilidad tiene que ver una reestructuración, cuando mínimo el recapeo de las principales vías de la ciudad, ¿no? Eso pasa, ¿por qué? Porque al transcurrir de los años, los diferentes alcaldes que han pasado en estos últimos 20 años en Chiclayo, lejos de ayudar a mejorar o ordenar el transporte, lo que han generado es crear más desorden y más caos. ¿Cómo? No permitiendo, en este caso, que las empresas formales autorizadas hagan un trabajo justo y determinado en las diferentes vías de la ciudad, permitiendo que hayan autorizado empresas nuevas en diferentes gestiones, congestionando más la ciudad, permitiendo que los informales que se constituyeron en empresas y que por un tema de saturación de parque automotor no se les debe otorgar una autorización más, operan a libre albedrío, sin autorización de la municipalidad. Y encima, disculpando la expresión, chalequeados por inspectores municipales y por Policía Nacional del Perú. Es un tema realmente álgido, nosotros le hemos expresado a la autoridad y también en la conversación que hemos tenido el día martes con el general de la Policía Nacional del Perú, con el general Anticona, que es el nuevo jefe de la región policial, le hemos expresado este gran malestar y nos han ofrecido iniciar un trabajo. El problema es que hasta el momento no existe la articulación con el ente encargado, que es el ente responsable, que es la municipalidad. Y ese es un gran problema que tenemos, no de esta gestión, sino de muchas gestiones anteriores, ¿no? Wilson, con tu experiencia, si la tuvieras a la alcaldesa, ¿cuáles son los puntos básicos por los cuales a ustedes les gustaría empezar a hablar y lograr unos acuerdos mínimos? Me imagino que uno de ellos es la lucha contra el transporte informal, porque claro, las empresas formales que pagan sus SOA, que mantienen sus unidades en buen estado, claro, viene otro que no paga nada y se mete en la ruta. ¿Cuáles son los puntos mínimos que ustedes estarían planteando? Primero, conformar un grupo de trabajo multifuncional en donde nosotros no somos quienes le vamos a decir, señor alcalde, sabes que hace esto, yo quiero esto, no podemos, porque tampoco es nuestro estilo de trabajo. Nosotros solamente planteamos sugerencias, hacemos propuestas y esperemos que estas sean tomadas por la autoridad municipal, porque este es un trabajo, como te digo, multisectorial, en donde tienen que intervenir la Policía Nacional del Perú, la municipalidad, la misma Fiscalía de Prevención del Delito, ¿no? Y también de COPI y Defensoría del Usuario. Nosotros, primero, ¿qué le pedíamos a la alcaldesa? Ordenarnos. Empezando por ahí, un punto exacto. Ordenarnos y respetar las ordenanzas vigentes de anillos viales en la ciudad. Con eso empezaríamos sin necesidad de hacer una revolución o un cambio en el transporte. Existen ordenanzas, la 021, la 023, la 027, 021 anillos viales de transporte urbano, 023 servicio interurbano y la 027 servicio interprovincial. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, cuál es un anillo vial que está cubriendo Chiclayo? Mira, tenemos el anillo urbano, ¿ya? El anillo urbano constituye todo lo que es la avenida Leonardo Ortiz, avenida Bolognesi, Jorge Chávez, Abel Leguía, tenemos Leticia, Sáenz Peña. Okay. Ese es el anillo vial urbano, ¿no? El anillo vial interurbano comprende, entra por lo que es Jorge Chávez, Terminal Excel, B. Leguía, Leonardo Ortiz, si no me equivoco, ¿no? Y sale para Chinchaysuyo. Ese es el anillo vial interurbano. Interurbanos son los que vienen de cooperativas, claro, playas, todos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el interprovincial viene, ¿no? Si es tiene por zona, ¿no? Por la zona de Ferrañafe llegan solamente hasta el Terminal Excel, ¿no? Los que vienen de la zona de Lambayeque
llegan hasta a la avenida Lora y Lora y sus dos terminales que tienen en Pedro Ruiz y otro que está en lo que es Transporte Chiclayo al frente, ¿no? Y lo que es la zona que viene de la zona sur, ellos también vienen y entran al terminal Excel en algunos Porque casos, fíjate, ¿no? Wilson, yo recuerdo que en una anterior participación que nos visitaste, te comentaba que el día que Chiclayo tenga unos buses limpios, bonitos, circulando por la Sáenz Peña, Bolognesi, Luis González, y creo que terminaría por la altura del Coliseo. Beleguía, Beleguía. que está destruida también, por cierto. Es decir, el día que podamos tener un circuito de transporte que dé la vuelta, es decir, ordenado, limpio, Por supuesto. ya le cambia la cara. Y claro, eso significa armonizar toda una semaforización, armonizar una fiscalización para que otros compañeros del transporte informal no se metan. Tienen sus espacios, pueden irse a otro sitio, pero ese trabajo de ordenamiento es parte de lo que está pendiente, ¿no? Pendiente no solamente es un gran reto para la alcaldesa, ¿no? Yo siempre le he dicho, independientemente de todas las diferencias que puedan haber políticas o de pensamiento, pienso yo que la señora Yanne Cubas es una persona honesta, totalmente, ¿no? Pues sí la conozco porque ella sí es chiclayana, no es como los alcaldes que nos han gobernado, ¿no? Que decían serse de Chiclayo, pero el anterior vivía todo el tiempo en Lima, solamente venía a las sesiones del consejo, a las inauguraciones. El otro alcalde era de Pucará, el otro alcalde era de Chota, y no les interesaba la ciudad. Yo confío, ¿no? Te soy sincero totalmente, a pesar de que no he votado por ella, se lo digo así públicamente, en la buena gestión que ella puede hacer, porque ella proviene y vive en una organización popular que es la organización Quiñones, y conoce muy de Además, cerca. tiene experiencia porque ha sido regidora en un par de periodos. Dos periodos regidora Ahora, de Wilson, Chiclayo. ¿Tu gremio agrupa qué tipo de unidades? ¿Están qué cosa? Tenemos en nuestra agremiación, empecemos por los mayores, ¿no? Las camionetas rurales. Son los vehículos de la categoría M2. Dentro de las camionetas rurales hay una empresa que apostó por buses un poquito más grandes, que son los famosos Lugueda. Esta empresa estuvo operando, pero la pandemia lo exterminó. Y nuevamente está tratando de operar, porque la informalidad le está ganando espacio, y es la única empresa que tiene buses un poquito más grandes. Ya. Tenemos son vehículos de la categoría M2, tenemos vehículos de la categoría M1, donde está el servicio urbano, interurbano e interprovincial del auto colectivo. Tenemos autorizados, no somos informales, autorizados. Tenemos también M2, el servicio interprovincial, que van a la zona norte de Chiclayo hasta Olmos, ¿no? Okay. Y tenemos también a la zona de Ferrañafe y la zona de Lambayeque. Tenemos el servicio especial del taxi, donde está la corporación de taxi que agrupa 63 empresas de taxi, si no me equivoco. Tenemos los que es vehículos mayores, donde está Afredimor, que es el Frente de Transportistas del Servicio de Mototaxis, Surmolán, y también la Federación Regional de la Federación Provincial de Transportistas de Vehículos Menores, taxis. Básicamente estamos agrupadas todas estas modalidades en nuestro gremio, en donde coordinamos. Ninguna de estas entidades pierde su identidad, ni mucho menos su pensamiento, ¿no? Lo único que nosotros hacemos es presentar propuestas o petitorios en conjunto para que estos sean atendidos a través de este caso de la municipalidad, gobierno regional o en el ámbito nacional, que es en este caso el MTC, ¿no? Ahora, entonces, esperan que en los próximos días puedan tener una reunión ya más formal para que con esta mesa de trabajo empezar por lo menos a dialogar y darle una mayor fluidez al transporte de Chiclayo, ¿no? Lo que nosotros estamos solicitando, y el lunes nuevamente vamos a ingresar un documento formal allá a la alcaldesa formalmente, porque no había mesa de partes, ¿no? Ya hay mesa de partes, en donde le vamos a pedir primero la instalación de la comisión consultiva y la comisión técnica mixta. La comisión consultiva es la mesa de trabajo en donde se emiten diferentes propuestas a través de la municipalidad, ¿no? En donde nosotros tenemos participación de opinar, ¿no? O sea, si hay una ordenanza municipal, nosotros podemos opinar. No somos dirimentes ni mucho menos ejecutivos, pero sí cuando menos tenemos la opción de poder presentar una propuesta u opinar. En el tema de la comisión técnica mixta, que yo veo que en este momento es una de las áreas mucho más convulsionadas que todas las maneras, que es el servicio menor, que es el vehículo mototaxi. Exactamente. Ya en donde los mototaxistas pueden presentar sus requerimientos al tema, en este caso especial, que es la modificación de la ordenanza 007-2018. Una ordenanza
que lamentablemente perjudicó a miles de mototaxistas y los terminó, si ya había un grueso informal, lanzándolos más a la informalidad, ¿no? Haciéndolos circular por vías nacionales, como es la vía de evitamiento. No puedes, por ahí no pueden Por pasar. supuesto, esa es una ordenanza que no tiene ni siquiera ningún criterio técnico de poder ser aprobada, pero algunos, disculpándome la palabra, no sé si serán personas razonables, pretenden defender esa ordenanza municipal, porque los compañeros del vehículo menor son personas que trabajan. Yo conozco personas de mototaxi que sus hijos se los han hecho profesionales, que son grandes profesionales exitosos, pero ellos también merecen un respeto, al igual que todas las modalidades, a trabajar en armonía, a trabajar en paz. Ellos trabajan incluso No pueden con redes ni cooperantes, cruzar, ¿no? ni cruzar, ni transitar por vías nacionales, Por ni supuesto. siquiera ni por autopistas, ni por vías principales metropolitanas. Por supuesto. ¿Y qué es lo más lamentable, ¿no? A raíz de este desorden, de estas ordenanzas emitidas por la municipalidad, tanto lo lesivo es en la gestión de David Cornejo Chinguela y en la gestión de Marco Gasco, que no los hizo caso para nada, porque ellos presentaron una propuesta de modificación de la ordenanza municipal, ¿no? Pero hasta el momento eso ha quedado ahí, en el cajón del olvido, digámoslo, ¿no? Ellos están pidiendo una modificación que creo yo es interesante revisarla y analizarla, ¿no? Porque creo que también ellos tienen el derecho a trabajar como todos los ciudadanos en Por el supuesto. país, ¿no? Mira, trabajando en orden hay espacio para todos. Por supuesto. De eso se trata. Ahora, una cosita que quería antes que se me va a olvidar. ¿Y su relación con el gobierno regional? ¿Tienen coordinaciones? ¿Tiene algunas competencias el gobierno regional en el transporte? El gobierno regional es el papá de la región, ¿no? Y es él el que tiene que encabezar la comisión consultiva en materia de transporte en la región, porque a través de ellos, según la ley orgánica de gobiernos regionales, son los centros suprarregionales o macroregionales en el cual las municipalidades tienen que coordinar con su gobernador regional para que se emitan disposiciones de modificaciones en temas legislativos o de orden, un decreto supremo, una resolución ministerial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con el gobernador sí hemos tenido ya un acercamiento antes de que sea juramentado y hemos tenido ya una reunión con el director regional de transportes también el día miércoles, en donde hemos expuesto nuestra problemática. Incluso hemos tratado un tema muy importante que es el tema de las licencias de conducir, en donde estamos también empujando con el gobierno regional para la emisión de las licencias de conducir electrónicas. Es un tema que va a solucionar un problema harto preocupante en Chiclayo porque tenemos más de 22.000 licencias de conducir por emitir desde el año pasado, ¿no? Ahora nos dijo el actual gerente regional de transporte, el doctor Máximo Córdoba, que ellos van a trabajar de lunes a sábado y tienen programado emitir 800 licencias de conducir físicas, pero esa no es la solución. La solución es darle más viabilidad con un tema de la modificación de su TUPA, que se hace mediante una sesión de Consejo Regional aprobada con ordenanza regional, en donde automáticamente ya vas a generar el costo administrativo del derecho a licencia de conducir electrónica, que a nivel nacional en este momento es 6,70 soles, no sé en cuánto lo establecerán ellos, modificar su MAPRO y modificar su TUPA, y esperemos que él ha ofrecido en el más corto posible, porque el tema burocrático en el Estado es demasiado lento, y podríamos ya tener noticias en el mes de febrero de tener una plataforma de licencia de conducir electrónica, lo cual solucionaría y quitaría esas colas y esas mafias que existen afuera de la Dirección de Transportes, ¿no? Efectivamente, tienen que estar haciendo unas colas enormes que no se explican ahora las colas en un gobierno electrónico. Además, por último, te lo pueden mandar a tu WhatsApp. Por supuesto. Y la tienes ahí escaneada, todo muy bien. Pero fíjate, Wilson, otra cosita que quería preguntarte, para hacer un paréntesis. El transporte en Lambayeque se ha visto afectado por los últimos acontecimientos políticos nacionales. Ha habido bloqueo de carreteras, ha habido problemas para que puedan movilizarse los chiclayanos. Vi que en algún momento el puente de Reque lo habían bloqueado, me parece. Eran los manifestantes que habían salido a manifestarse en diferentes agremiaciones que han hecho sentir su medida de fuerza en Chiclayo. Ellos han tomado en su momento por 1 hora o 2 el puente de Reque, pero luego ha sido despejado. No ha habido un bloqueo en Chiclayo como se ha visto en otras partes del país. Sinceramente, en la región Lambayeque en especial no ha habido un bloqueo contundente. En general en todo el norte del país, ¿no? Claro, entonces, y es más, nosotros con los principales, como te digo, somos una entidad macro,
hemos coordinado con todos los representantes y ellos acordaron no sumarse a ninguna medida de fuerza porque creemos o creen que no sería saludable incitar a la población a sumarse a más violencia que se está viendo en el país, lamentablemente, ¿no? Y que detrás de estas protestas ya sabemos que hay grupos organizados que están interesados más en otra cosa que en el bienestar del país. Y esperemos también, pues, y aprovecho tu medio para invocar a la presidenta que tenga la capacidad de resolver este problema social, porque lamentablemente se ve una incapacidad de parte del gobierno de poder haber tomado las medidas a tiempo y poder tomar las decisiones a tiempo para que esto no siga desbordándose. Lamentamos la muerte de muchos peruanos que no compartimos, ¿no? Pero tampoco compartimos protestar con violencia. Si tú quieres protestar, hazlo de manera alturada, tranquilo, sin hacer daño, ni a la propiedad privada, ni al que no está de acuerdo con tu protesta. Porque hoy día, si tú no estás de acuerdo con tu protesta, o te agreden, o te terminan insultando, o te canibalizan, ¿no? Así es. Wilson, una cosita antes que se me vaya. Sobre los taxistas que tenían problemas porque sus carros eran muy pequeños y tenían problemas con sus pesos y cilindradas y no querían darles permiso para sus taxis. Incluso había una norma nacional que tenía que ser regulada por los municipios. ¿Existe ese problema en Lambayeque o ya está resuelto? Existe y se acrecenta día a día, ¿no? Existe y se acrecenta día a día. ¿Por qué? Porque recuerdo yo que el año pasado conversaba contigo que estábamos haciendo un trabajo interesante en el MTC sobre ese tema de los taxis. El 25 de octubre tuvimos la última reunión con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la Oficina de Dirección y Políticas, en donde el encargado de este era el director de Políticas o de Regulación, el doctor Pedro Olivares, ¿no? Ingeniero creo que es, no es doctor, en donde se ofreció que para el día 15 de diciembre debía emitirse una resolución ministerial o un decreto supremo que permitía que aquellos vehículos que no cuenten con el peso y la cilindrada establecida y se encuentran brindando el servicio especial de taxi, por única vez y de manera excepcional, por un lapso mínimo creo que iba a ser de 3 o 5 años, puedan obtener la autorización. ¿Para qué? Para que ingresen al sistema y luego de vencida esa autorización excepcional, puedan modificarlo por un vehículo que se reúna las condiciones técnicas vehiculares establecidas en el Reglamento Nacional de Transportes, ¿no? Pero, nada. Lamentablemente se fue el gobierno, hubo un cambio total, hemos pedido los informes al MTC, ayer acabo de cursar nuevamente las cartas a esta dirección del Ministerio de Transportes y también poniéndole conocimiento a la ministra de Transportes mediante documentos ciertos, ¿no? Porque a veces las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y el documento es el que queda y nosotros hemos participado en reuniones en el MTC porque sabemos que todas las reuniones que tenemos ahí se graban y quedan en un archivo. O sea, la idea hubiera sido que el gobierno municipal pasado hubiera dejado su ordenanza ampliando para 4 años. No, en este caso el gobierno municipal no lo quería hacer porque dice que ahí sí ellos transgreden el Reglamento Nacional de Transportes y son plausibles de una sanción. Es una sanción administrativa que recibe el funcionario, ¿no? Entonces nosotros optamos por ir a la madre del cordero, que es el MTC, que es la que produce las leyes en materia de transportes, para que ellos puedan emitir una disposición general, en el cual ahí sí la municipalidad podría ya emitir una ordenanza. Y ahí la idea ¿cuál era? Permíteme durante 4 o 5 años tener mi licencia de taxi, si bien mi carro es muy pequeño, pero me das un tiempo de 4 años para conseguir un préstamo, ir a una caja de ahorros o a un banco, comprarme mi vehículo más grande para poder tener mi licencia formal de taxi. Pero permíteme desde ahora hacer ese ahorro, ¿no es cierto? Claro, porque no me dejes sin trabajar porque mi carro es muy pequeño. Porque la pandemia nos desnudó a todos. Claro. ¿Cierto? Y si antes habían en Chiclayo 10.000 vehículos informales, ahorita tenemos casi 17.000 vehículos informales. Dentro de ellos, el 80% son ese tipo de vehículos. Entonces, ¿qué hacemos? No los podemos dejar en la calle. Nosotros como formales, imagínate, hemos con pugnas internas nosotros mismos, porque hay intereses, no lo podemos negar. Por supuesto. ¿No? Hicimos esta propuesta que ha sido aceptada por el gremio del taxi. Entonces, con eso daríamos una gran solución a miles de personas que optan por el sistema más rápido de poder tener un ingreso económico, que es el transporte, ¿no? Porque a ti te sacan de tu trabajo, que compras tu carro, o tienes tu carro, te pones a taxear o a hacer colectivo, ¿no? Entonces, hemos presentado esa propuesta. La Municipalidad de Chiclayo en su tiempo emitió los informes. Estábamos inmersos en la Municipalidad de Chiclayo, la Municipalidad de Trujillo, la Municipalidad de Piura y la Municipalidad de Tumbes. Todos ellos emitieron ya sus informes
y eso ya está en el MTC. Incluso sabemos que ya hay un informe positivo para emitir la resolución ministerial o decreto supremo según las mismas palabras de los funcionarios del MTC en ese momento. Pero no nos explicamos por qué. O sea, si bien es cierto, había una comisión política, un cambio político, pero los técnicos continúan en las mismas áreas del Ministerio de Transportes y pero Comunicaciones. lo que pasa es que la cantidad de presidentes, la cantidad de primeros ministros, la cantidad de ministros de transporte que hay, es complicado hacer. Wilson, me va ganando el tiempo, entonces, en general, sería un poco las propuestas que ustedes les estarían comunicando tanto a la municipalidad como al gobierno regional en general? Wilder, en primer lugar, ordenarnos. Ordenarnos. De nosotros mismos, como transportistas formales, porque también debemos de reconocer que cometemos muchos errores, ¿no? Y eso se lo he dicho miles de veces a mis agremiados, ordenarnos nosotros primeros en casa. ¿Cómo nos ordenamos? Identificarnos, como tú muy bien lo has manifestado, con su letrero, porque hay empresas de colectivos que tienen su letrero con su ruta determinada, el conductor con su, como mínimo, con un polito o una camiseta identificativa, y colgar un photocheck donde estén los datos del conductor, para que realmente te digan que eres formal. Punto número 1, ¿no? Segundo, ordenamiento en las calles de la ciudad. Tenemos empresas de transporte, tanto de taxi como de auto colectivo, que por años han usado paraderos fuera de los anillos viales. Hemos pedido la renovación de los paraderos para tener mayor ordenamiento, pero al no emitir ninguna autorización para una empresa formal, los informales han tomado por asalto todo el centro de la ciudad. Tenemos paraderos informales que casi llegan al parque de la ciudad, ¿no? Entonces, segundo punto, el tema de ordenamiento. Tercero, el último que es mucho más importante, el tema de la fiscalización. Fiscalización tiene que haber un control adecuado en donde los fiscalizadores de transportes realmente puedan hacer un trabajo en conjunto con la Policía Nacional del Perú para erradicar la informalidad que tanto daño nos hace, ¿no? Y si se tendría que dar, en este caso, en el tema del vehículo menor, que es el mayor problema que tiene la provincia de Chiclayo, es la modificatoria de la ordenanza 007 y pegado a ello la formalización para miles de mototaxistas que están en la informalidad, porque lamentablemente la delincuencia se infiltra en la informalidad. Tenemos robos de pasajeros a bordo, tenemos que a las mujeres las arrastran en mototaxis, tenemos casos de violación y casos de asesinato. Entonces, con eso nosotros también pretendemos contribuir a la ciudadanía con un poco de tema de seguridad ciudadana. Ya lo hemos coordinado con el general, estamos esperando porque se van a formar grupos de trabajo para ser los ojos también de la ciudad en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Y eso también es muy importante para nosotros porque también no solamente nosotros vamos a pedir, ¿no? También tenemos que desprendernos, dar algo como mínimo para que nuestro sistema en la ciudad de Chiclayo cambie. Y si en algún momento vamos a evolucionar a vehículos mayores, que sea dentro de los cánones establecidos, respetando nuestro derecho al trabajo y llamándonos a nosotros que estamos aquí en la ciudad, ¿no? Wilson, antes que podamos despedirnos, Chiclayo no tiene el problema que tiene otras ciudades como Iquitos, Piura, con la moto lineal, ¿no? ¿O hay informalidad también del transporte de la moto lineal de estas? Quiso haber ese sistema en la pandemia, pero como ya empezaron a operar las empresas de transporte se extinguió. No existe, felizmente, porque eso es también muy peligroso para la ciudadanía, ¿no? Sí, porque Iquitos, bueno, está llena de motos lineales, no solamente de la mototaxi, sino de moto lineal. Y en Piura he visto también que ya hay una oferta de ese sentido y la gente lo usa, pero claro, es muy inseguro, ¿no? No, y están buscando formalizarse como servicio especial de transporte público, ¿eh? Ellos no hay han una pedido, propuesta, ¿no? Ellos no han pedido un ingreso a la coordinadora regional de transporte. No, es que aquí en Chiclayo no existe. Te soy sincero, existe. no existe esa modalidad. Nosotros lo que hacemos es hacer petitorios con instituciones, empresas ya reconocidas por las autoridades competentes. En nuestro gremio no vas a encontrar ninguna empresa informal. Todos somos empresas formales, asociaciones formales, que estamos debidamente reconocidos, ¿no? La pirámide llega hasta la mototaxi, por decirlo de una manera. Así es, así Pero es. más allá, ya no, porque en las ciudades, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45 al 50, Europa se organiza en funciones de los trenes. Un tren en toda ciudad que tenga 1 millón de habitantes. Y cada tren alimentado
por el equivalente que en Lima son los metropolitanos. Así es. Y el índice de viabilidad que Europa decide es que toda ciudad de 1 millón de habitantes tiene que tener un tren eléctrico. Así 1 millón es. de habitantes, un tren. En el caso de Lima tiene 10, deberíamos de tener 10 trenes. Ahí solamente 2. Y si, hay uno que funciona y el otro que se está Así construyendo. Y cada tren con 4 equivalentes de metropolitanos alimentando al tren, es decir, 2 por el norte, 2 por el sur. Nosotros tenemos un metropolitano. Y es una odisea viajar en el metropolitano. Entonces, el gran tema que ya lo hablaremos para futuro, Wilson, es Chiclayo. Chiclayo en 20 años va a tener 1 millón de habitantes. Ya estamos por llegar. Ya estamos por llegar. Entonces, Chiclayo debería tener su tren. Es decir, si fuéramos un poco ordenados en el planeamiento de la ciudad, que pronto tendremos 1 millón de habitantes, deberíamos de tener nuestro tren, con 4 equivalentes al metropolitano y los alimentadores alimentando al metropolitano, Claro, ¿no? Y las rutas alimentando a los alimentadores. Eso es, claro, con una ciudad cuyas autoridades crecen y construyen un ambiente Es que mira, para Wilder, vivir. para concluir el tema ahí, y hablando de Chiclayo, la visión de Arturo Castillo, pienso que fue esa, ¿no? Al crear estas ordenanzas con los anillos viales. Claro, Ya, la 21, la 23, la 27, que te digo. La 21, servicio urbano, rodea toda la ciudad, porque lo sacó del mercado modelo, etcétera, etcétera. recuerdo. La 23 y la 27 son los alimentadores del servicio urbano, Así es. pero ninguna de esas se cumple, ¿me entiendes? Lo único que cumple es la de servicio urbano, pero la 21 y la 27, la 23 y la 27, así irrumpieron. Tenemos paraderos de autos colectivos, de servicio interurbano, tenemos servicio interprovincial que ya llega al centro de la ciudad, entonces no cumplen ese plan. Y eso genera ¿qué? Desorden. Dentro de eso, ¿qué se camufla? La informalidad. Un ejemplo clarito. Servicio interprovincial zona norte, Morrope, Motupe, Olmos, llenan en el mercado modelo cuando su límite de ellos es en el Paseo del Pescador con la calle Raimondi. 3 cuadras adentro, en el pleno centro de la ciudad. La mototaxi, que debe circular solamente por la guía. En pleno mercado modelo, al lado de registros públicos, frente a Intrafesa, donde ellos tampoco deben usar, llenando. Sí, yo he Entonces- visto, por ejemplo, mototaxis entre Pixe y Chiclayo. Y es Irracional. una vía Nacional. interprovincial. Es nacional. No se puede circular, pero bueno, Wilson, de producción me hacen Corte. indicaciones que tengo que cortar. Sí, muchas gracias. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta mañana y por favor, bienvenido para que nos comentes un poco los avances que van teniendo con la Municipalidad de Chiclayo. Sí, Wilder, yo finalmente quiero que me dé solamente un minuto más para poder despedirme, agradecerte por la oportunidad de poder expresar un poco de la problemática de transportes y nuevamente levantar mi voz al gobierno nacional a que cesen estos actos de violencia, tanto del gobierno nacional como también de los gremios que están protestando, que tiendan puentes de diálogo, porque Dios nos dio el don de poder conversar y entendernos, ¿no? Y paremos estas matanzas absurdas que están sucediendo en la ciudad, la destrucción de nuestros recursos y sobre todo nuestra economía que se está viendo a pique. Ya están subiendo los combustibles levemente por los bloqueos y nos está afectando a todos. Yo pido a la presidenta que tenga la capacidad de poder resolver este problema y que de una vez dé muestras claras de solución y de estabilidad en nuestro país. Gracias, Wilson. Muy bien, amigos, vamos a un brevísimo corte y retornamos con Angélica Musayón, que es la coordinadora de la Red de Mujeres Líderes de Lambayeque. Retornamos.